La noche había caído sobre Roma con un manto de silencio espeso, apenas interrumpido por el susurro del viento entre los cipreses del Palatino. Las antorchas de los centinelas crepitaban suavemente, lanzando destellos dorados sobre los muros de piedra antigua, mientras la luna llena ascendía lentamente, bañando la ciudad eterna en una luz plateada y melancólica. En el corazón del foro, la domus de Julio César permanecía envuelta en una extraña quietud. Dentro, el aire era denso, cargado de presagios y recuerdos. César, ya no el joven guerrero de las campañas galas, sino el dictador victorioso, se encontraba de pie junto a una de las ventanas de su cámara personal. Desde allí, contemplaba la silueta majestuosa del Capitolio, cuyos templos se alzaban con la solemnidad de los siglos. Llevaba puesta una túnica blanca con un delicado ribete púrpura, símbolo de su autoridad, y en su rostro se leía una mezcla de fatiga y serenidad. Aquella noche, su mente no estaba en el Senado ni en la política. No pensaba en las reformas, ni en sus enemigos. Pensaba en Bruto. Marco Junio Bruto. Aquel que había amado como a un hijo. El hijo que nunca tuvo. El joven noble que en sus años de gloria le había acompañado como sombra fiel, y que ahora, a medida que el poder envolvía a César como una corona invisible, parecía alejarse, como arrastrado por corrientes más oscuras. César suspiró. En su interior, sentía la punzada de la duda. Había oído rumores. Voces de conspiración. Palabras susurradas en los corredores del Senado. Pero él, que había sobrevivido a 1000 traiciones, no podía, o no quería, imaginar que Bruto estuviera entre los que deseaban su caída. Se giró lentamente y caminó hasta un pequeño escritorio de mármol, donde reposaban algunos pergaminos sin leer. Encendió una lámpara de aceite y la luz suave iluminó los contornos de su rostro. Sus dedos acariciaron la superficie del escritorio, donde un anillo de oro, regalo de Bruto en años más felices, descansaba olvidado. Mientras tanto, en otra parte de Roma, Bruto recorría los pasillos oscuros de su villa. No podía dormir. Su alma estaba dividida. En su corazón, el amor por César aún ardía, aunque debilitado. Pero en su mente, la idea de la república, de la libertad arrebatada, se imponía como una llama insaciable. Casio le esperaba en la sombra del atrio, los ojos encendidos de urgencia. «Debemos actuar mañana», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. «¿Es ahora o nunca?» Bruto no respondió de inmediato. Caminó hasta un banco de piedra y se sentó con lentitud. El mármol frío pareció calmar la fiebre de su pensamiento. Cerró los ojos. Vio el rostro de César. No el del dictador, sino el del mentor, el protector. El hombre que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Y sin embargo, también vio a la república agonizante. Las voces de los antepasados llamándole desde los sepulcros, exigiendo justicia. ¿Y si me equivoco?, susurró finalmente. Casio se inclinó hacia él. Entonces ya es tarde para dudar. En la domus de César, la noche continuaba avanzando. Calpurnia, su esposa, había tenido un sueño extraño. Había visto una estatua de César sangrar por 100 heridas. Se lo contó entre lágrimas. «No vayas al Senado mañana, te lo ruego». Pero César le acarició la mejilla con ternura, como si intentara borrar su temor con un gesto. «Los sueños son sombras, Calpurnia. La realidad nos espera con luz», dijo. Y sin embargo, cuando ella se retiró, él volvió a la ventana, y en el silencio oyó un latido nuevo, diferente, como si la ciudad entera se preparara para contener el aliento. Roma dormía, pero en las sombras algo se movía. Algo antiguo y triste. Como el destino que, paso a paso, se acerca sin prisa, sin pausa, con los pies desnudos del tiempo. Y César, el conquistador de las Galias, el dictador vitalicio, se quedó solo con sus pensamientos. El mármol bajo sus pies parecía más frío que de costumbre. Y la lámpara, sobre el escritorio, titiló una vez antes de apagarse. El cielo sobre Roma se había tornado de un gris espeso, como si las nubes hubieran absorbido los murmullos y temores que recorrían las calles. César permanecía en su estudio privado, en lo alto de la domus pública, mientras una tenue lámpara de aceite lanzaba sombras suaves sobre los muros decorados con frescos ya descoloridos por los años y el humo. Afuera, el foro se silenciaba poco a poco. El eco lejano de pasos, el chirriar de una rueda de carro, o el grito de un vendedor nocturno, eran los últimos suspiros de una ciudad que parecía, también ella, aguardar algo inevitable.
Dentro, Julio César estaba solo, sentado en su silla de mármol pulido, con la túnica apenas suelta, sus sandalias a un lado y una copa de vino intacta sobre la mesa. En su regazo, un pergamino que no leía, su mirada no estaba en las palabras, sino en la ausencia de respuestas. Afuera, el tiempo se deshacía en silencio. Bruto, susurró para sí, apenas con voz. Ese nombre volvía una y otra vez en su mente, como una marea suave que golpea sin cesar contra la misma roca. Marco Junio Bruto. No solo un senador, no solo un hombre de letras y valores republicanos. Era, algo más. El hijo de Servilia. El joven al que había visto crecer, al que había aconsejado, al que, se decía, quizá había amado como a un hijo propio. Una sombra de duda se cernía sobre su alma, una grieta invisible que, sin embargo, dolía como si fuese real. El crepitar de la lámpara rompió la quietud por un instante. César se levantó despacio, con la espalda algo encorvada por la edad, caminó hasta el balcón y abrió las cortinas. La luna colgaba en lo alto, entera y silenciosa. Desde allí podía verse la curva del Tíber reflejando la noche. En la distancia, el Capitolio dormía. El Senado esperaba. Y en algún lugar, entre los muchos pilares de mármol, alguien trazaba el fin de su imperio. Roma, murmuró. ¿Me recordarás por mi poder, o por mi caída? Volvió adentro con lentitud. El vino seguía ahí. Lo tomó. Bebió un sorbo. Sabía a cobre. A sangre aún no derramada. Bruto, en otro extremo de la ciudad, caminaba por los jardines de su villa. El viento acariciaba las ramas de los cipreses, los mismos que bordeaban la tumba de su padre. Allí, en medio de la oscuridad, cada paso se sentía como un juramento no pronunciado. Cassio lo esperaba en una galería interior. ¿Dudas?, preguntó sin mirarlo. Bruto no respondió al instante. Detuvo sus pasos frente a un olivo centenario. Sus hojas temblaban como si supieran la respuesta. César me confió su vida muchas veces, dijo al fin. Me dio su confianza, incluso cuando no la merecía, y ahora. Ahora, Roma necesita otra cosa. No un padre, no un rey. Sino un igual. Una república. Tú lo sabes. La palabra rey resonó como un golpe de tambor. Roma había jurado no volver a tener uno. Y sin embargo, el poder de César crecía. Su imagen en las monedas. Su nombre en los templos. El Senado convertido en un eco. Bruto cerró los ojos. ¿Mañana, será justo hacerlo allí, en el Senado? Será el único lugar donde sus palabras no podrán detenernos. Donde la historia, no los soldados, decida. Esa noche, Bruto no durmió. Tampoco César. Los dos hombres miraban el mismo cielo. Los dos esperaban al mismo amanecer. Pero uno lo vería por última vez. El amanecer llegó sin fanfarria. Un gris tenue se deslizó sobre los tejados de Roma, como un manto que ocultaba más que revelaba. El murmullo de la ciudad aún no despertaba del todo, las antorchas apenas se apagaban en las puertas de los templos, y los primeros pasos de los esclavos resonaban suaves en los patios interiores. César se encontraba aún en pie. No había dormido. A su alrededor, los esclavos caminaban con precaución, sin atreverse a hablar más allá de lo necesario. Calpurnia, su esposa, había despertado temprano también, tras un sueño turbado. Sus ojos mostraban señales de una angustia que no lograba explicar. No vayas hoy, le pidió, acercándose con el manto aún sobre los hombros. Anoche soñé que tu estatua sangraba. Que el Senado se cubría con tu sangre. César giró lentamente hacia ella. Sus ojos, marcados por la fatiga, no mostraban sorpresa. Los sueños no son augurios, respondió con voz calma, sino temores del corazón. Llama enfermo. Que el Senado espere. Que Roma espere. César tomó su mano entre las suyas. Estaban frías. Roma no espera, Calpurnia. Y si me retiro hoy, retirarán su respeto mañana. Ya ha habido suficientes cuchillos afilados por miedo. Ella lo miró largamente, como si quisiera memorizar el contorno exacto de su rostro, como si supiera que el tiempo se deshacía. Bruto estará allí, dijo al fin, como quien lanza una esperanza al viento. Él asintió, pero no habló más. En la domus de Bruto, el silencio era espeso.
Un puñado de hombres esperaba en la penumbra, entre ellos Casio, Decio y Trebonio. Ninguno hablaba alto. Sus palabras eran cuchicheos que parecían perderse entre las columnas y tapices. Bruto descendió las escaleras envuelto en su toga blanca. Su rostro estaba pálido, pero su andar era firme. Cada paso que daba era uno más lejos de su conciencia. «Todo está listo», dijo Casio. Bruto asintió. Tomó un pequeño puñal que le ofrecieron, envuelto en lino. Al tocarlo, sintió el frío del hierro. El metal no pesaba mucho. Pero el acto, sí. A media mañana, el Senado se congregó en la curia de Pompeyo. Los esclavos habían dispuesto los asientos, limpiado el mármol, perfumado discretamente las cortinas. El aire olía a incienso y tensión. César llegó en litera, acompañado de un pequeño séquito. Al bajar, saludó con cortesía. Algunos senadores se inclinaron. Otros evitaron su mirada. Bruto ya estaba dentro. Cuando sus ojos se cruzaron, nadie pudo leer el mensaje. Ni afecto. Ni sospecha. Solo la bruma del deber mal entendido. César caminó hacia el centro de la sala. Su toga ondeaba detrás de él como una bandera arrastrada por el viento. Señores, dijo con voz clara, comencemos. Pero las palabras que vendrían ya no serían suyas. La sala del Senado parecía detener el tiempo. Las sombras caían pesadas entre las columnas, y los rayos de luz que atravesaban los altos ventanales se esparcían como cuchillos dorados sobre el mármol del suelo. César caminó entre los bancos de piedra, saludando con una leve inclinación de cabeza a los presentes. Su toga blanca, bordeada en rojo púrpura, arrastraba un murmullo apenas perceptible contra el suelo pulido. Bruto lo observaba desde su lugar. Tenía las manos entrelazadas, ocultando el leve temblor de sus dedos. A su lado, Casio murmuraba algo, pero Bruto apenas lo escuchaba. En su mente, la voz de su padre muerto resonaba como un eco antiguo. Roma antes que hombres. Roma antes que sangre. Pero era precisamente sangre lo que se exigiría hoy. César se detuvo junto a una estatua de Pompeyo. La miró por un instante, como si midiera la ironía del destino. Allí, bajo la sombra de quien fuera su rival y enemigo, debía pronunciar su discurso. Algunos senadores ya estaban en pie, y otros se desplazaban con lentitud, como si sus pasos formaran parte de un ritual oscuro. ¿Dónde está el pergamino?, preguntó César, volviendo el rostro hacia uno de sus ayudantes. Antes de que la respuesta llegara, un movimiento en la sala atrajo su atención. Decio se aproximó, hablando con tono respetuoso. César, una pequeña petición antes de comenzar. Un favor de parte de mi familia. Ahora. Respondió César, con una ceja levantada. Solo tomará un momento, insistió Decio, haciendo una leve señal con los ojos a los demás. César suspiró y asintió. Dio un paso hacia él, pero sintió algo extraño. El aire había cambiado. Era más denso, más frío, como si un invierno invisible se hubiese colado en la curia. Entonces, Trebonio cerró las puertas. Todo ocurrió en segundos, aunque para quienes estuvieron allí, el tiempo pareció estirarse como un hilo que jamás se rompería. El primer golpe no fue letal. Una hoja corta rozó la espalda de César, rasgando su toga. Giró con sorpresa, sin comprender del todo. ¿Qué?, alcanzó a decir. El segundo golpe vino de Casio, directo al costado. César cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero la confusión era total. Alguien gritó. Otro retrocedió, derribando un banco. César miró a Bruto. Y en ese momento, el silencio fue absoluto. El mundo pareció detenerse. Bruto, con el puñal en la mano, avanzó un paso. No dijo nada. Solo levantó el brazo, tembloroso. Los ojos de César se abrieron de par en par. ¿Tú también, Bruto? No fue reproche. No fue rabia. Fue solo una pregunta, dicha con la voz de un padre al que le han roto el alma. El puñal descendió. El golpe fue certero. Y con él, cayó Roma. César se desplomó junto a la estatua de Pompeyo. Su sangre manchó la base de piedra, y los pliegues de su toga parecieron fundirse con el rojo que nacía desde su pecho. Los senadores retrocedieron.
Algunos huyeron. Otros se quedaron paralizados. El eco de los pasos, de los gritos, del golpe metálico del arma cayendo al suelo, todo parecía un sueño distorsionado. Bruto no se movió. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Horas después, la ciudad seguía en silencio. Los mercados no abrieron. Las fuentes dejaron de ser puntos de encuentro. Los esclavos murmuraban entre sí. Las calles se vaciaron, como si el alma de Roma hubiera desaparecido con el cuerpo de su líder. En la casa de Bruto, la vela encendida titilaba sobre una mesa de madera. Nadie hablaba. Nadie dormía. Él miraba su reflejo en un jarrón de bronce. Pero no se reconocía. Roma es libre, se repetía a sí mismo. Pero por dentro, todo parecía haberse perdido. La noche cayó sobre Roma como un velo de luto. Las antorchas parpadeaban en los muros de las villas, lanzando sombras largas y temblorosas que parecían moverse con vida propia. En las plazas, las estatuas de los dioses estaban cubiertas con telas oscuras. Los templos estaban vacíos. El murmullo constante de la ciudad se había desvanecido. Era como si Roma contuviera el aliento, esperando lo inevitable. Bruto permanecía en su habitación, solo. Afuera, en el atrio, se oían los pasos nerviosos de los criados. Nadie osaba mirarlo a los ojos. En la mesa frente a él, descansaba el puñal que había usado. Ya no estaba cubierto de sangre. Había sido limpiado. Pero la sangre seguía presente, en su memoria, en su pecho, en su alma. Se levantó lentamente, como si el cuerpo pesara más que nunca, y se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver la curia, aún custodiada por centinelas. Las puertas seguían cerradas. Y sin embargo, algo había escapado de su interior. Algo que nunca volvería. Pensó en César. Pensó en su risa, en sus historias, en las veces que lo había llamado hijo. Y se preguntó si había salvado la República, o la había condenado. En otro rincón de la ciudad, Marco Antonio no dormía. Caminaba de un lado a otro en su residencia, rodeado por sus más cercanos. Sus ojos, enrojecidos por la ira y la impotencia, brillaban con una determinación férrea. No fue una ejecución. Fue una traición, decía con voz baja pero firme. Roma no lo verá así si actuamos ahora, respondió uno de sus hombres. Marco Antonio se detuvo. Miró hacia el cielo, más allá del tejado, como buscando una señal entre las estrellas. César me confió su testamento. Su última voluntad. Está guardado en el templo de las Vestales. Lo leeremos ante el pueblo. Que sepan quién fue Julio César, y quiénes fueron sus verdugos. El amanecer llegó sin color. Un velo gris cubría la ciudad. Las aves no cantaban. Las calles seguían vacías. Bruto salió de su casa por primera vez desde el asesinato. Vestía una túnica sencilla, sin adornos. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Caminó hasta la casa de Casio, donde lo esperaban los demás conspiradores. El ambiente era tenso, como si todos supieran que la calma era solo una pausa, un silencio antes de la tormenta. El pueblo está dividido, informó uno de ellos. Algunos nos ven como salvadores. Otros, como traidores. Bruto asintió lentamente. Debemos hablar. Aclarar nuestras razones. Explicar que lo hicimos por Roma. ¿Y si no quieren escucharnos? Preguntó otro, con temor evidente en la voz. Bruto cerró los ojos por un instante. Entonces será el destino quien juzgue. Ese mismo día, el Senado se reunió en medio de tensiones. Marco Antonio, con el testamento de César en mano, subió al estrado improvisado en el foro. Una multitud se había congregado. Hombres, mujeres, ancianos y esclavos, todos querían escuchar. Todos querían entender. Marco Antonio desplegó el pergamino con manos firmes. Su voz, al principio suave, fue ganando fuerza con cada palabra. Julio César dejó sus jardines al pueblo de Roma. Cedió su fortuna a cada ciudadano. Y sobre todo, nos dejó su amor. El amor de un padre a su ciudad. Hubo un murmullo. Una oleada de emoción recorrió la plaza. Algunas mujeres lloraban. Los hombres apretaban los puños.
Y estos hombres, continuó Marco Antonio, señalando simbólicamente a los ausentes, estos que se llamaban sus amigos, fueron los que lo apuñalaron bajo la sombra de Pompeyo. La multitud explotó en gritos. Algunos pidieron justicia. Otros clamaban venganza. Marco Antonio guardó el testamento. Miró al cielo. La semilla estaba sembrada. En su casa, Bruto escuchó los rumores. Las noticias del discurso. Las palabras del testamento. Y sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. ¿Qué hemos hecho? Susurró al vacío. Nadie respondió. En el jardín, las hojas de los olivos crujían con el viento. La tarde se teñía de rojo, como la sangre derramada. Bruto se sentó bajo un árbol, con la cabeza entre las manos. La república por la que había luchado ya no era la misma. Y él tampoco lo era. Las noches en Roma comenzaron a tornarse distintas. En los corredores del Palatino, donde antes reinaban la política y el esplendor, se respiraba una calma tensa, frágil, como un cristal que apenas contenía la presión del descontento. Las familias nobles cerraban sus puertas más temprano, y los murmullos de conspiraciones nuevas comenzaban a sembrar temor en las sombras. Bruto, cada vez más silencioso, pasaba horas en el jardín interior de su villa. Allí, entre los arbustos de laurel y las estatuas de mármol agrietadas por el tiempo, buscaba consuelo que no llegaba. Una pequeña fuente murmuraba con agua fresca, pero ni siquiera su fluir constante podía distraerlo del peso de sus pensamientos. He dado todo por Roma, se decía a sí mismo en voz baja. Pero Roma no lo comprende. Se preguntaba, en los momentos más oscuros, si alguna vez la comprendería. Casio, en cambio, no compartía esa melancolía. Su energía, siempre encendida, se transformó en urgencia. Llamó a otros senadores, buscó respaldo, y presionó para mantener la legitimidad de su causa. Pero incluso entre los que habían sido cómplices, ya comenzaban a surgir dudas. Marco Antonio tiene al pueblo, decía uno. Y al ejército, recordaba otro. Casio golpeó la mesa con el puño cerrado. ¿Entonces Roma ha elegido la esclavitud? Pero las palabras ya no encendían los corazones como antes. Una noche, mientras Bruto caminaba solo por el peristilo, se detuvo frente a una de las estatuas más antiguas del jardín, una figura de Minerva, la diosa de la sabiduría. La mirada pétrea de la diosa parecía observarlo, implacable. Él bajó la cabeza. ¿Fue sabio lo que hice? Preguntó en voz apenas audible. No hubo respuesta. Solo el susurro del viento entre las columnas, y el eco lejano de una ciudad que parecía alejarse más y más de sus ideales. En otra parte de Roma, Marco Antonio seguía tejiendo con paciencia su red de influencia. Recibía delegaciones, escuchaba propuestas, mantenía conversaciones con los veteranos del ejército y los representantes de las provincias. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. La imagen de César crecía en el recuerdo, idealizada, y con ella, crecía también la indignación hacia sus asesinos. El pueblo no olvida, le dijo a uno de sus aliados más fieles. Y cuando el corazón recuerda, exige justicia. Una mañana gris, cuando el sol apenas lograba filtrarse entre las nubes espesas, Bruto recibió una carta. Estaba escrita con una caligrafía firme, sobria. El sello estaba intacto, rojo como la sangre. Marco Antonio lo invitaba a hablar. El mensaje era breve, sin adornos. Pero la intención era clara. Bruto la leyó una y otra vez, con los dedos temblorosos. ¿Una trampa, o una oportunidad?, murmuró. Casio, al enterarse, se opuso rotundamente. No puedes ir, ¿qué esperas encontrar, redención? Pero Bruto ya había decidido. Quizás, solo una respuesta. El encuentro se celebró en un pequeño templo abandonado, al sur del Aventino. Allí, entre columnas caídas y frescos desvaídos por los años, se vieron las caras por primera vez desde aquel fatídico día. Marco Antonio vestía con sobriedad. Su rostro era grave, pero no hostil. Bruto lo miró, y por un instante, volvió a ver al amigo, al compañero de debates en el Senado, al joven que había compartido ideales. No vengo a suplicar, dijo Bruto. Ni yo a condenarte, respondió Marco Antonio. El silencio se instaló entre ellos como un tercer interlocutor. César, comenzó Bruto, pero se interrumpió. Marco Antonio inclinó ligeramente la cabeza. Era como un padre para ti. Y también para ti,
replicó Bruto. La diferencia es que yo nunca lo negué. Bruto bajó la mirada. Yo no lo maté por odio, Marco. Lo hice por miedo, por lo que Roma podría llegar a ser con un solo hombre al mando. Marco Antonio asintió con lentitud. Y Roma se convirtió en lo que temías, por su ausencia. La conversación se prolongó hasta que las sombras se alargaron. No hubo gritos, ni reproches. Solo palabras pausadas, entrecortadas a veces por recuerdos compartidos. Al final, se despidieron sin abrazos, pero también sin rencores. Bruto volvió a su casa con el corazón agitado, pero no por la ira, sino por algo más profundo, la certeza de que el tiempo de las palabras se agotaba. Esa noche, escribió una carta a su madre. No hablaba de política, ni de César, ni de la República. Le contaba sobre el jardín, sobre los pájaros que seguían anidando en los cipreses, sobre cómo la luz del atardecer aún caía dorada sobre las estatuas. Porque quizás, escribió al final, en las cosas pequeñas aún habita la Roma que soñamos. Y mientras apagaba la lámpara de aceite, cerró los ojos con una leve paz. No era la paz del vencedor. Era la paz del que, aún en medio de la tormenta, seguía buscando la verdad. El amanecer siguiente fue inusualmente silencioso. Roma parecía contener el aliento. En las calles, el bullicio habitual de los mercaderes y los soldados se mezclaba con un aire de expectación, como si algo importante estuviese a punto de ocurrir, aunque nadie supiera con certeza qué. Bruto se levantó antes que el sol. Caminó descalzo por el mármol frío de su villa, escuchando el murmullo de los sirvientes que comenzaban su jornada. Abrió las ventanas del triclinium y dejó que la brisa templada de la primavera le acariciara el rostro. Por primera vez en semanas, respiró profundamente sin el peso de la culpa presionándole el pecho. En su escritorio, dejó la carta que había escrito la noche anterior. Sabía que su madre la encontraría si algo le ocurría. Era una despedida, pero también un legado de pensamientos sinceros, sin la sombra de la política. Mientras tanto, Marco Antonio reunía al Senado. El foro hervía de rumores. Algunos decían que propondría nuevas reformas. Otros, que haría un llamado a la paz. Pero unos pocos sabían la verdad. Marco Antonio había comenzado a recopilar pruebas, testimonios, confesiones veladas de quienes habían participado en la conspiración. Entre esos nombres, estaba el de Bruto. Pero Marco Antonio no buscaba venganza. No aún. Su objetivo era más ambicioso, consolidar su poder sin derramar más sangre, si eso aún era posible. Bruto salió de su villa acompañado solo por un esclavo de confianza. Se dirigió hacia la colina del Capitolio, donde le aguardaban algunos de los pocos senadores que aún le ofrecían apoyo. Entre ellos, Lépido, viejo y cansado, le ofreció una copa de vino. ¿Sabes lo que dicen de ti en el foro?, preguntó con voz áspera. Bruto asintió. Que soy un asesino. Que traicioné a César. Que me traicioné a mí mismo. ¿Y lo hiciste? Bruto tardó en responder. Hice lo que creí correcto. Lépido le ofreció un gesto de comprensión. No era una absolución. Pero era más de lo que Bruto esperaba. Esa noche, Roma celebraba una fiesta religiosa en honor a la diosa Ceres. Las antorchas iluminaban los templos y las procesiones recorrían las calles. Entre cantos y danzas, el pueblo parecía olvidar momentáneamente sus miedos. Bruto observaba todo desde lejos, desde la terraza de su casa. En su rostro no había alegría, pero tampoco tristeza. Solo una calma incierta. Se preguntó si los dioses aún observaban a Roma, o si hacía tiempo habían apartado su mirada de la ciudad. En el interior del templo de Vesta, donde ardía el fuego eterno, una de las vestales más jóvenes rezaba en silencio. A su lado, Marco Antonio, con la cabeza inclinada, ofrecía una plegaria personal. No por él. No por venganza. Sino por César. Que el alma de mi amigo encuentre descanso donde yo aún no puedo, murmuró. Al salir del templo, el sonido de los tambores le recordó que el tiempo no se detenía. Al día siguiente, el Senado se reunió en una sesión especial. Se hablaría de leyes, pero también de memoria. Marco Antonio presentó una propuesta: declarar a Julio César como padre de la patria, una figura casi divina. Las reacciones fueron diversas. Algunos aplaudieron. Otros se resistieron. Pero nadie se atrevió a enfrentarlo directamente. Bruto estaba allí.
Escuchó todo en silencio. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó despacio. Yo no puedo cambiar lo que hice, dijo con voz firme pero serena. Pero sí puedo reconocer el valor de quien fue César. Que Roma lo recuerde como lo que fue, un hombre, con defectos, sí, pero también con una visión. Marco Antonio lo miró largo rato. Y asintió. Que así sea. Aquella noche, Bruto caminó hasta el lugar donde había ocurrido el asesinato, el Teatro de Pompeyo. Las sombras de las columnas y los arcos parecían haber guardado el eco de aquel día. Se arrodilló sobre el mármol. Cerró los ojos. Y por fin, lloró. No era solo por César. Era por todo lo que se había perdido. Por la república que soñaban. Por los amigos que ya no estaban. Por la inocencia que jamás volvería. En la madrugada, el esclavo fiel encontró a Bruto dormido sobre una banca de piedra, envuelto en su toga. Lo despertó con delicadeza. No dijo nada. Bruto tampoco. Solo se levantó, y juntos regresaron a casa. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados. Las aves cantaban. Roma despertaba. Y con ella, una nueva historia comenzaba a escribirse. El calendario romano marcaba los idus de abril. Ya había pasado un mes desde el asesinato de Julio César, pero Roma aún no encontraba paz. Las heridas estaban frescas. En los mercados, las voces bajaban al pronunciar su nombre. En los templos, las ofrendas se multiplicaban, buscando el perdón de los dioses. Y en el Senado, las miradas eran afiladas como dagas. Bruto se había vuelto más reservado. Caminaba por las calles oculto bajo su capa, como un hombre cualquiera. Visitaba el foro al amanecer, cuando aún había neblina y las estatuas parecían figuras dormidas. Se detenía frente a la imagen de Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma, y susurraba palabras que solo él entendía. Había noches en que no dormía. Se quedaba en la biblioteca de su villa, rodeado de papiros y pergaminos. Allí leía a Sócrates, a Cicerón, a Platón. Buscaba respuestas. Justificaciones. Y en ocasiones, consuelo. Pero los libros no contestaban. Solo le ofrecían silencio. Por otro lado, Marco Antonio consolidaba su poder. Con habilidad política, tejía alianzas, prometía tierras, aseguraba lealtades. Algunos decían que quería venganza. Otros, que simplemente quería poder. Pero la verdad era más compleja. Marco Antonio no dormía mejor que Bruto. En su corazón, el recuerdo de César ardía como una herida sin cerrar. Cada discurso que daba, cada edicto que firmaba, era también un tributo al amigo perdido. Una noche, recibió una carta. Estaba escrita con tinta negra y letra firme. Provenía de Cleopatra, la reina de Egipto. Roma sangra, decía. Y tú estás en el centro del río. Marco Antonio la leyó una y otra vez, hasta que la vela se consumió. Pensó en viajar a Alejandría. Pero sabía que no podía. No aún. En la colina del Aventino, Casio organizaba encuentros secretos. Sabía que Bruto dudaba. Lo notaba en sus palabras, en sus silencios, en sus ojos. Por eso insistía. No podemos rendirnos ahora, decía. Si no tomamos el control, otros lo harán. Y entonces habremos matado a César en vano. Bruto no respondía. Se limitaba a observar las llamas de la antorcha. Pensaba en su madre, en su esposa, en César. Y en la Roma que había soñado desde niño. Una tarde, mientras caminaba por el río Tíber, Bruto encontró a un joven esclavo pescando con una caña improvisada. El muchacho levantó la mirada y lo reconoció. ¿Tú eres Bruto? Sí. El niño bajó la vista. Parecía dudar. Mi padre dice que mataste a un dios. Bruto se detuvo. Sus ojos se suavizaron. No. Maté a un hombre. ¿Y por qué lo hiciste? Bruto miró al río. El agua corría lenta, cargando hojas secas. Porque creí que era lo correcto. El niño asintió. No entendía del todo. Pero aceptaba la respuesta. Esa noche, Bruto escribió en su diario. La justicia no siempre trae paz.
A veces es una llama que consume por dentro. Y sin embargo, volvería a hacerlo, si eso significara devolverle la libertad a Roma. Pero en el fondo de su corazón, una sombra crecía. Una duda que no encontraba forma. ¿Y si Roma no quería libertad? ¿Y si César no era el problema, sino el reflejo de un deseo más profundo del pueblo? En el templo de Jano, se celebró una ceremonia de purificación. Los augures leyeron los vuelos de las aves y declararon que tiempos difíciles se avecinaban. La gente murmuró. Los comerciantes se protegieron con amuletos. Los senadores se persignaron discretamente. Marco Antonio asistió a la ceremonia. Vestía de blanco, con una corona de laurel. Su mirada se cruzó con la de Bruto, que se mantenía entre las sombras. No se saludaron. Pero ambos entendieron que la calma era solo un espejismo. Un mensajero llegó desde Hispania. Traía noticias de Cicerón. En su carta, el viejo orador advertía sobre el ascenso de Octavio, el joven sobrino de César. Decía que era ambicioso, que había heredado el nombre, el carisma, y tal vez algo más. Bruto leyó la carta con atención. Octavio era apenas un muchacho. Pero en Roma, la juventud no era obstáculo para la gloria. Al anochecer, Bruto salió al jardín de su villa. Caminó descalzo sobre el césped. Observó el cielo. Las estrellas brillaban con intensidad. Y por un momento, se sintió en paz. Pensó en César. En aquella última noche. En sus palabras. En su sonrisa. ¿Qué harías tú, viejo amigo, si estuvieras aquí ahora? Susurró. Pero el viento no respondió. Solo las ramas de los olivos se mecieron suavemente, como si acariciaran la memoria de un imperio que aún no sabía en qué se convertiría. Las noches en Roma habían cambiado. Ya no eran solo los esclavos los que caminaban en silencio, ni los comerciantes que cerraban sus puestos bajo la luz de las antorchas. Había algo más. Una tensión que flotaba en el aire, casi imperceptible, pero que lo envolvía todo. Los perros aullaban con más frecuencia. Los búhos, aves de mal agüero según los augures, eran vistos con demasiada regularidad sobre los tejados de mármol. Y los sueños, eran inquietos, rotos, llenos de sombras. Bruto lo sabía. Lo sentía. Y lo llevaba dentro, como una piedra en el pecho. Una madrugada, despertó de golpe. Había soñado con César. Pero no era el César glorioso de sus recuerdos ni el dictador altivo que había traicionado. Era un hombre herido, sentado en una silla, observando el fuego de una chimenea. En el sueño, César no hablaba. Solo lo miraba con tristeza. Bruto se levantó, encendió una lámpara de aceite y caminó por el pasillo de su villa. Se detuvo frente a un espejo de bronce y observó su reflejo. En sus ojos ya no quedaba la luz de la convicción. Había duda. Había culpa. ¿En qué momento perdimos el camino?, murmuró. Al día siguiente, se reunió con Casio. El encuentro fue breve, casi tenso. Casio hablaba con la vehemencia de siempre, señalando mapas, estrategias, nombres de nuevos aliados. Bruto lo escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Miraba el borde de la mesa, la llama de la vela, el temblor en su propia mano. Debemos actuar antes de que Marco Antonio y Octavio unan fuerzas, decía Casio con voz apremiante. La ventana se cierra. Bruto no respondió. ¿Estás conmigo?, preguntó Casio finalmente. Bruto lo miró. Y por un instante, sus ojos eran los de un muchacho que se había perdido en un bosque. Estoy con Roma, dijo. Pero no era una afirmación. Era una súplica. Esa noche, Marco Antonio ofreció un banquete. Fue una celebración pública, un intento de calmar a la plebe y reafirmar su posición política. Hubo vino, música, poesía. Incluso algunos senadores, que antes habían temido acercarse a él, se dejaron ver entre los invitados. Pero tras las cortinas doradas, Antonio planeaba. Sabía que Octavio no era solo un muchacho. Era el heredero del nombre de César, su sangre directa, su reflejo político. Y en Roma, eso valía más que 1000 discursos. Debemos ser cuidadosos, advirtió Antonio a su círculo cercano.
El pueblo no ha olvidado a César, y tampoco ha perdonado. Mientras tanto, en una pequeña casa cerca del Tíber, una mujer escribía. Se llamaba Porcia, esposa de Bruto. Su mano temblaba mientras redactaba una carta. No hablaba mucho con su esposo últimamente. Lo observaba desde la distancia, lo sentía más ausente cada día. En la carta, escribió. Mi amado Marco, esta ciudad se ahoga en rumores, y tú pareces arrastrarte en medio de ellos como un fantasma. ¿Dónde quedó el idealista que hablaba con elocuencia de la República? ¿Dónde quedó el joven que juró que la verdad siempre vencería? Temo por ti, y por nosotros. Guardó la carta. Pero nunca la entregó. Pasaron los días, y llegó el rumor que sacudió los cimientos de la ciudad. Octavio regresaba a Roma. Su entrada no fue majestuosa. No hubo desfiles ni trompetas. Solo un joven de rostro decidido, montado en un caballo blanco, acompañado por una pequeña escolta. Pero sus pasos eran pesados. Cada mirada que recibía llevaba expectativas, recuerdos y sed de justicia. Octavio no habló mucho. Visitó la tumba de César. Depositó flores. Y permaneció en silencio por largos minutos. Los que lo observaron dijeron que en sus ojos brillaba algo inquietante. No solo tristeza. No solo ambición. Era fuego. Fuego contenido. En el Senado, la división era palpable. Algunos apoyaban a Antonio. Otros, a Octavio. Un pequeño grupo aún creía en Bruto y Casio. Pero la mayoría guardaba silencio, esperando ver hacia dónde soplaba el viento del poder. Fue entonces cuando Bruto, en un acto inesperado, pidió la palabra en la curia. Se puso de pie, alto, delgado, con el rostro pálido. El silencio fue inmediato. Senadores de Roma, comenzó con voz clara, he guardado silencio por demasiado tiempo. Hoy, hablo no para defenderme, sino para confesar, que hemos fallado. Un murmullo recorrió la sala. Matamos a un hombre para salvar una idea. Pero quizás no supimos cómo cuidarla después. Quizás necesitábamos más tiempo. Más sabiduría. Más unidad. Casio lo observaba desde su banca, inmóvil. No sé qué destino nos aguarda. Pero si hemos de caer, que sea con dignidad, no como traidores, sino como hombres que al menos lo intentaron. Terminó su discurso y se retiró, dejando al Senado en silencio. Esa noche, Porcia lo encontró en el jardín, sentado bajo el olivo. Te estás apagando, le dijo con ternura. Bruto la miró. En sus ojos había lágrimas que no caían. Me estoy quemando por dentro, respondió. Ella se sentó a su lado, en silencio. Tomó su mano. Y allí, entre el susurro del viento y la fragancia del laurel, el matrimonio volvió a ser lo que era, dos almas que compartían la carga del mundo. La brisa matutina acariciaba las calles empedradas de Roma con una dulzura engañosa. Parecía un día común, con el sonido de los carros rodando, los vendedores anunciando sus productos, y los templos abriéndose para los fieles. Pero bajo esa superficie de normalidad, algo se movía. Algo callado, invisible, pero latente. En una sala oscura del foro, Marco Antonio y Octavio se reunieron a solas. La conversación fue breve. Ambos sabían que el tiempo apremiaba. Antonio, con su voz grave y segura, comenzó. Tu regreso ha causado revuelo. Has sido prudente. Octavio, más joven, más reservado, lo miró con frialdad. No vine a causar revuelo. Vine a restaurar el nombre de César. Antonio asintió, cruzando los brazos. Entonces, nuestros intereses se alinean, por ahora. Por ahora. Repitió Octavio, con una sonrisa apenas perceptible. Roma no tiene lugar para dos soles, replicó Antonio, y durante unos segundos, el silencio fue más pesado que cualquier palabra. Luego, ambos se despidieron con un apretón de manos que no era alianza, sino tregua. Bruto, mientras tanto, escribía. No cartas políticas, ni planes secretos. Escribía en su diario, como lo hacía desde joven, cuando aún creía que las palabras podían cambiar el mundo. Sus anotaciones eran reflexiones, confesiones, preguntas sin respuesta. He hablado en el Senado. Algunos me han escuchado, otros me han juzgado. No sé si hice lo correcto, pero sí sé que callar me estaba consumiendo.
¿Y si César no era el enemigo, y si el verdadero enemigo es el miedo? El miedo a perder el poder, a cambiar, a ser menos de lo que creemos merecer. Cerró el diario. Respiró hondo. Y salió al jardín, donde Porcia ya lo esperaba con una copa de vino. ¿Escribes para ti o para la historia?, preguntó ella con una sonrisa suave. Para ambos, quizás. Ella se sentó a su lado, y juntos vieron caer el sol sobre los tejados rojos de la ciudad. En el otro extremo de Roma, Casio planeaba. La palabra guerra comenzaba a tomar forma. No era oficial, no aún. Pero las conversaciones privadas, las reuniones secretas, los mensajes ocultos, todo apuntaba hacia un conflicto inevitable. Casio ya había enviado mensajeros a las provincias. Había hecho promesas, jurado lealtades, comprometido recursos. Bruto ha perdido el fuego, le dijo a uno de sus generales. Si no actúo yo, los enemigos nos aplastarán. En la casa de César, Octavio abrió un arcón antiguo. Dentro, cartas, mapas, un busto de mármol blanco del general, aún joven y sereno. Tomó una de las misivas y la leyó en voz baja. Era una carta que César había escrito para el años atrás, cuando aún era un muchacho. Querido Octavio, no sé qué futuro te espera, pero si alguna vez Roma cae en la oscuridad, haz brillar tu nombre como una antorcha. No para vengarme, sino para guiarla. Octavio cerró los ojos. Y por primera vez desde su regreso, una lágrima escapó de su mirada. La noche cayó con un manto de presagios. Los templos encendieron antorchas, y los sacerdotes de Juno hablaron de un mal augurio visto en el vuelo de las aves. En el Senado, las discusiones se endurecían. Algunos pedían justicia, otros venganza. Y Bruto, en su villa, preparaba su espada. No con prisa. No con odio. La sacó de su funda, la observó bajo la luz de una lámpara, y la limpió cuidadosamente. No la había usado desde aquel día. Desde el Aides de marzo. Desde que su nombre quedó grabado en la historia como el del traidor más célebre. No soy un asesino, murmuró para sí. Solo fui un hijo de la República. Pero las palabras no lo liberaban. En la plaza del Capitolio, un niño jugaba con una piedra, sin saber que justo allí, años atrás, César había sido ovacionado por el pueblo. Un anciano se le acercó y se sentó junto a él. ¿Sabes quién fue Julio César?, preguntó con voz temblorosa. El niño negó con la cabeza. Fue un hombre que quiso ser eterno, dijo el anciano, y por eso murió. Pero su historia, esa vive todavía. El niño no entendía del todo. Pero sonrió, y el anciano, con lágrimas en los ojos, acarició su cabeza. Esa misma noche, Bruto soñó con su madre. No fue un sueño grandioso, ni simbólico. Fue sencillo. Ella cocinaba pan en una pequeña cocina, como cuando él era niño. Lo miraba y sonreía. Y él, por un momento, sintió que no había guerras, ni traiciones, ni historia. Solo hogar. Porcia se despertó a medianoche y lo encontró sentado frente al fuego, con el diario abierto. No puedo dormir, dijo él sin mirarla. Ella se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su rostro en su hombro. Lo sé. Pero debes intentarlo. Mañana, quizás todo cambie. Él cerró el diario y lo colocó sobre la mesa. Sí. Mañana. Y apagaron la lámpara. La mañana llegó como lo hacen todas las mañanas, lentamente, sin pedir permiso, y con la promesa de que todo podía empezar otra vez. Pero Roma, esa mañana, no despertó como otras veces. Los mercados abrieron, sí, pero el murmullo entre los comerciantes tenía otro ritmo. Las sacerdotisas caminaban en procesión hacia el templo de Vesta, hablando en susurros. Incluso las palomas parecían volar más bajo, como si el cielo se hubiera encogido. El rumor había comenzado a extenderse. Bruto se marcha. Porcia lo miró preparar su equipaje. No había urgencia, no había caos. Cada prenda, cada objeto, era colocado con cuidado. El diario, por supuesto, iba en la bolsa de cuero más protegida. La espada, envuelta en tela de lino, descansaba al lado. ¿Y si no vuelves?, preguntó ella, con la voz más baja que un suspiro. Bruto levantó la mirada y se acercó. Tomó su mano. Entonces escríbelo tú, Porcia. Ella sonrió, pero sin alegría.
¿El final? No. El principio. En las calles, hombres de túnica roja pasaban a caballo. No eran enemigos, no aún. Eran mensajeros del Senado. Entregaban cartas, citaciones, recordatorios de que la República no dormía, aunque sus pilares crujieran. Casio ya se encontraba fuera de Roma, reclutando hombres, alistando tropas. Octavio, por su parte, tejía alianzas desde la sombra, como si la política fuera una partida de ajedrez jugada en el silencio. Marco Antonio no hablaba. Observaba. Bruto dejó la casa al amanecer. No llevaba escolta. Solo él, su caballo y la promesa que no había pronunciado pero que se adivinaba en su rostro: no permitiré que Roma caiga, al menos no sin una última palabra. Porcia no lo despidió en la puerta. Lo observó desde la ventana, con la mano en el cristal, como si así pudiera retener su figura un poco más. Y cuando el último ruido de cascos se apagó, cerró los ojos y lloró. En el templo de Júpiter, los augures sacrificaban un ave. El sacerdote observó el hígado del animal y frunció el ceño. Mal presagio, dijo, y otros repitieron sus palabras como un eco sombrío. Roma se agrieta, susurró un anciano, pero no por los enemigos, sino por los hijos que no supieron amarla. Marco Antonio recibió una carta aquella tarde. La caligrafía era de Bruto. La leyó 2 veces, en silencio, sentado en su despacho. Luego la quemó. Nadie supo lo que decía, pero el fuego reflejado en sus ojos fue suficiente para que su secretario retrocediera sin preguntar nada. Bruto llegó a la frontera de la región al anochecer. Las colinas estaban cubiertas de una bruma azulada, como un velo que la tierra extendía para ocultar sus dolores. Los soldados lo esperaban. Algunos eran jóvenes, con más miedo que coraje en los ojos. Otros eran veteranos, con la mirada endurecida por años de servicio. Uno de ellos se acercó. «Señor Bruto, ¿será esta otra guerra civil?» Él tardó en responder. «Será otro intento de salvación», respondió, y el silencio posterior fue tan profundo que incluso los grillos guardaron respeto. Porcia, sola en la casa, releyó los últimos capítulos del diario. «Si pierdo, quiero que al menos alguien entienda por qué luché. No por gloria. No por poder. Luché para que Roma no se convirtiera en un eco hueco de sí misma». Cerró el cuaderno. Lo colocó en una caja de madera. Y encendió una vela. La luz temblorosa proyectaba sombras en las paredes. Sombras que se alargaban como si quisieran alcanzar el pasado. En un rincón del imperio, lejos del ruido de la ciudad, Octavio observaba un mapa. Marcaba con tinta roja los puntos estratégicos. No hablaba. No celebraba. Solo planeaba. Porque él sabía lo que otros no querían aceptar: la historia no la escriben los justos, la escriben los que sobreviven. La noche cubrió el campamento con su manto azul oscuro. Bruto, sentado frente a una fogata, miraba las llamas sin verlas realmente. En sus manos, la espada brillaba débilmente. Uno de sus oficiales se le acercó. «Señor, algunos hombres preguntan si esta batalla tiene sentido». Bruto levantó la mirada. «Pregúntales si vivir sin dignidad tiene sentido». El oficial asintió y se marchó. Bruto se quedó solo. O al menos, con sus pensamientos. Esa noche soñó. Pero no con guerra, ni con sangre, ni con César. Soñó con su niñez. Jugando en el campo, corriendo entre árboles, sin preocupaciones. Su madre reía, el viento era limpio, y el mundo aún no conocía su nombre. Al despertar, el cielo aún estaba oscuro. Pero en su pecho, brillaba un poco de paz. Así terminaba aquel día, no con explosiones ni gritos, sino con una calma profunda. Como el silencio antes de la tormenta. Pero también como el último suspiro, antes de volver a empezar. La niebla matinal se alzó sobre el campamento como un velo de ceniza. Los hombres despertaban lentamente, algunos frotándose los ojos, otros calentando sus manos junto al fuego. Todo se movía con una parsimonia casi sagrada, como si incluso el tiempo caminara con precaución. Bruto, sin embargo, ya estaba de pie. Había dormido poco, como cada noche desde su partida. Pero lo poco que había descansado le había dado algo valioso, una visión. No de la victoria, sino del propósito. Se acercó al borde de la colina y observó el valle. A lo lejos,
el río serpenteaba entre los árboles, y una bandada de aves cortaba el cielo en dirección contraria. Uno de sus generales, el veterano Lucio, se acercó a él. «Hoy marchamos, ¿verdad?» Bruto no apartó la vista del horizonte. «Hoy caminamos hacia el juicio. Lo que pase después, no está en nuestras manos, pero como lleguemos, eso sí depende de nosotros». Lucio asintió en silencio. Había escuchado muchas arengas en su vida, pero pocas veces había sentido tanta claridad en unas palabras. Mientras tanto, en Roma, Porcia desayunaba sola. La casa estaba en silencio. Solo se oía el leve crujir de las paredes antiguas y el cantar lejano de un vendedor en la calle. Sobre la mesa reposaban cartas sin abrir. Una de ellas, con el sello del Senado. No necesitaba leerla. Sabía que traía malas noticias. En cambio, decidió abrir su diario. No el de Bruto. El suyo. Uno que había comenzado años atrás, cuando el amor se había mezclado con la política y los días de paz empezaron a contarse con los dedos. Si caes, Bruto, caeré contigo. No en cuerpo, pero sí en alma. El Senado discutía. Algunos clamaban por justicia. Otros por venganza. Y unos pocos, muy pocos, por comprensión. Marco Antonio, de pie ante la asamblea, no levantó la voz. No hizo grandes gestos. Solo dijo: «Todos hablan del crimen, pero ¿quién de la causa?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con una espada. Lejos, en otro campamento, Casio también se preparaba. Él no soñaba con la república. No con ideales. Para él, esto era una batalla por supervivencia. Bruto aún cree que esto es filosofía, comentó a uno de sus capitanes. Pero esto, amigo, es sangre contra sangre. Roma ya no se salva con palabras. Al mediodía, Bruto se detuvo en una pequeña aldea abandonada. Las casas de piedra parecían fantasmas de una vida que se había esfumado. En una esquina, un pozo seco. En otra, un olivo aún verde. Allí descansaron. Los soldados comieron en silencio. La tensión era palpable. Todos sabían que se acercaban al primer gran enfrentamiento. Bruto se sentó bajo el olivo. Cerró los ojos. Y recordó. Recordó a César. No el dictador. No el general. El hombre. El que le enseñó a leer en voz alta. El que lo escuchaba divagar sobre Platón y Sócrates. El que lo miraba como a un hijo, incluso cuando Roma ya lo veía como a un dios. Y recordó el cuchillo. Y la sangre. Y los ojos de César, no con rabia, sino con una mezcla de asombro y decepción. ¿Tú también, hijo mío? Una lágrima resbaló por su mejilla. Pero nadie la vio. Esa noche, en el campamento, un joven soldado se le acercó. Tenía no más de 20 años. El miedo brillaba en sus ojos, pero también algo más, una pregunta. «Señor, ¿cree que Roma puede volver a ser como antes?» Bruto lo miró. «No». Pausa, «pero puede ser mejor». El joven no respondió. Solo asintió y regresó a su tienda. Bruto se quedó allí, bajo el cielo estrellado, repitiéndose esas palabras. «Puede ser mejor». En la distancia, un cuervo graznó. La luna iluminaba el estandarte con el símbolo de la República. Y el viento, que acariciaba las tiendas, parecía decir: aún no es el final. El amanecer llegó con un manto gris sobre el campamento. No era un amanecer glorioso ni luminoso, sino uno cubierto de nubes bajas, cargadas de una humedad espesa que se pegaba a la piel. Era como si el cielo dudara en comenzar el día, como si presintiera lo que estaba por venir. Bruto despertó antes que la mayoría. Se sentó en su litera, colocó los pies en el suelo y observó el mapa extendido sobre la mesa. No lo miraba como un general. Lo miraba como un hombre que intentaba encontrar sentido entre líneas, ríos y caminos que llevaban a la guerra. «Hoy cruzamos el río», dijo al centurión que esperaba órdenes. Este solo asintió. Todos sabían lo que eso significaba. Una vez cruzado ese río, no habría marcha atrás. La marcha comenzó en silencio. No hubo tambores ni arengas. Solo el sonido de las pisadas sobre la tierra húmeda, el crujir de los escudos y el susurro del viento entre los árboles.
El río estaba allí, majestuoso y mudo, dividiendo las tierras como una cicatriz abierta. Bruto fue el primero en cruzarlo. Cada paso dentro del agua fría parecía arrastrar con él una decisión, un peso, una duda. Pero no se detuvo. Cuando llegó al otro lado, giró la cabeza. Sus soldados lo siguieron. Por la tarde llegaron a una colina desde donde se divisaba el campamento enemigo. Casio estaba allí, esperándolos. Dos ejércitos, una historia compartida. Una tragedia aún por escribirse. Bruto no pidió informes. No ordenó nada. Solo observó. Y pensó. Pensó en lo que había soñado la noche anterior, un teatro vacío, con una única silla en el centro y una corona tirada en el suelo. Esa noche, en su tienda, encendió una lámpara de aceite y escribió una carta. No era para un amigo, ni para un aliado. Era para César. Si en algún rincón del mundo hay un espacio donde el alma y el juicio aún se encuentran, si de alguna forma estas palabras te alcanzan, viejo padre, quiero que sepas que el peso de este acto no me ha abandonado nunca. No sé si Roma ha sido salvada o condenada. Pero sé que me he perdido a mí mismo en el intento. A veces, me parece escuchar tu voz, no acusando, sino preguntando. Y no tengo respuestas. Solo este silencio que me acompaña cada noche. Si la historia nos juzga, espero que al menos entienda que no hubo odio. Solo miedo. Y fe. Firmó con su nombre y dejó la carta junto a la lámpara. El viento entraba por una rendija de la tienda, moviendo la tela como un suspiro. En el campamento de Casio, las hogueras ardían intensamente. Algunos soldados reían, otros bebían. Pero Casio estaba solo, dibujando sobre la tierra con una rama. Un plan, una estrategia. Pero en sus ojos no había emoción. Solo cálculo. Un mensajero le informó que Bruto estaba cerca. Muy cerca. Perfecto, respondió, sin levantar la cabeza. Que el destino decida. Al otro lado del valle, Bruto caminó entre las tiendas. Saludó a sus hombres, preguntó por sus familias, escuchó con atención. No como un líder, sino como uno más. Cuando volvió a su tienda, Porcia lo esperaba. No en cuerpo, sino en pensamiento. Abrió el pequeño cofre donde guardaba sus cartas. Releyó una. Recuerda que no estás solo, incluso si te rodea el vacío. Mis pensamientos caminan contigo. Bruto sonrió levemente. El tipo de sonrisa que solo aparece cuando se toca el borde de la tristeza con ternura. La noche cayó sin estrellas. Los soldados dormían envueltos en mantas. Algunos rezaban. Otros simplemente miraban el cielo sin decir palabra. Bruto se sentó junto al fuego con Lucio, su general más leal. ¿Crees que ganaremos?, preguntó Lucio, sin mirarlo. Bruto no respondió de inmediato. Observó las llamas. No lo sé. Pero sé que no luchamos por gloria. Luchamos por no repetir los errores del pasado. Lucio asintió, y por un largo rato no hablaron más. El fuego crepitaba, los grillos cantaban, y la noche los envolvía como un abrigo de sombras. En sueños, Bruto caminó por un campo blanco. Todo era luz. Todo era silencio. Y en el centro del campo, César. No como emperador, sino como un hombre común. Sin corona. Sin toga. Solo un hombre. ¿Por qué, Bruto? Bruto bajó la mirada. Porque te amaba. Y despertó. A la mañana siguiente, el sol no brilló. Solo asomó tímido entre nubes pesadas. Era el día. Bruto se levantó, se vistió lentamente, se colocó la espada en el cinto y salió de la tienda. Sus hombres lo esperaban. Él levantó la mano. Y el silencio fue total. Hoy, no luchamos por odio. Luchamos por lo que creemos correcto. Y si caemos, que sea sabiendo que lo hicimos con honor. Los rostros no mostraron miedo. Solo determinación. Y mientras el polvo del valle comenzaba a levantarse, anunciando la marcha de los hombres hacia el destino, Bruto se dijo a sí mismo: aún no es el final.
La bruma del amanecer se cernía sobre el valle como un manto silencioso. Los cascos de los caballos apenas resonaban sobre el suelo húmedo, y los estandartes ondeaban lentamente, como si el viento mismo dudara en agitar el aire de aquella mañana pesada. En la distancia, dos ejércitos se observaban. No con odio, sino con la extraña calma de quienes conocen a su enemigo. Porque antes de ser rivales, habían sido hermanos bajo la misma república, formados por los mismos ideales, soñando con una Roma más grande y más justa. Bruto montó su caballo sin prisa. Su armadura estaba limpia, su capa sujeta con una hebilla sencilla. No buscaba brillar. No era un día para gestos grandiosos. Casio se le acercó. «¿Están listos?», informó con una voz que no temblaba, pero tampoco brillaba con entusiasmo. Bruto asintió. «Lo sé». Los generales caminaron juntos entre las filas. Uno a uno, los hombres se ponían de pie, ajustaban los cinturones, apretaban las manos sobre las empuñaduras. Muchos de ellos eran jóvenes. Demasiado jóvenes para cargar con el peso de decisiones tan antiguas como la República misma. «¿Crees que él lo hubiera entendido?», preguntó Casio, refiriéndose a César, aunque su nombre ya no era necesario. Bruto no respondió al instante. Sus ojos se fijaron en el horizonte. «Creo que entender no es lo mismo que perdonar». Pero quizás, en su fuero más íntimo, sí, lo habría comprendido. Mientras tanto, al otro lado del campo, Marco Antonio ordenaba a sus hombres sin mostrar emoción. La muerte de César le había dolido más de lo que jamás admitiría en público. Y cada paso que daba ahora era una ofrenda a su memoria. «Hoy no luchamos por venganza», dijo a sus soldados. «Luchamos por César. Por la Roma que quiso construir, y que fue destruida por los que hoy nos enfrentan». Las trompetas no sonaron. Nadie gritó. No hubo discursos largos. Solo una señal leve, y los hombres comenzaron a avanzar. Los pasos eran lentos, firmes. El polvo se levantaba, formando una neblina que parecía surgir del suelo mismo. En el centro de la formación, Bruto cabalgaba con el rostro sereno. No llevaba casco. Quería ver. Quería sentir. Sabía que cada instante que pasaba lo alejaba de todo lo que había sido antes. El primer choque no fue violento. Fue casi ceremonial. Las lanzas se cruzaron como saludos de acero. Y luego, el estruendo, gritos, escudos, relinchos, espadas. Pero en medio del caos, Bruto no pensaba en la victoria. Pensaba en Roma. En lo que había significado. En lo que aún podría significar. Horas más tarde, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, el campo de batalla era un tapiz de humo y confusión. Las filas se rompían, se reagrupaban, volvían a chocar. La tierra estaba marcada por huellas profundas y manchas oscuras que hablaban de pérdidas, de sacrificios. Casio, herido en el brazo, se acercó a Bruto. «Estamos perdiendo el flanco izquierdo». Bruto asintió. «Mueve a la cuarta cohorte. Yo iré con ellos». «¿Tú?», preguntó Casio. Bruto sonrió con suavidad. «¿Acaso esperabas menos?». Y cabalgó. La tarde cayó sin dar tregua. El sol comenzó a ocultarse tras colinas manchadas de ceniza y sudor. Bruto descendió del caballo para luchar a pie junto a sus hombres. Cada estocada era precisa. Cada movimiento, medido. No peleaba por rabia, sino con la serenidad de quien ya lo ha perdido todo y no teme a lo que venga. Un joven soldado cayó a su lado. Bruto se agachó y lo sostuvo. «Resiste», le dijo, aunque sabía que ya era tarde. El joven, apenas un muchacho, susurró. «Fue por Roma». Bruto asintió. «Sí. Por ella». Y cerró los ojos del muchacho. Cuando la batalla comenzó a decrecer, cuando los estandartes ya no ondeaban con orgullo, sino con cansancio, Bruto volvió a montar su caballo. El terreno estaba cubierto de ecos, voces, pasos lejanos, alaridos perdidos en la bruma. Se dirigió hacia una colina desde la cual podía observar el campo. Todo parecía suspendido. Ni victoria. Ni derrota. Solo el peso del día. Por la noche, regresó a su tienda. Lucio lo esperaba. ¿Y ahora? Bruto se quitó la capa con lentitud. «Ahora, descansamos».
Mañana vendrá la verdad. ¿Y si la verdad no nos gusta? La verdad rara vez es cómoda, Lucio. Pero es lo único que nos queda. Esa noche, Bruto soñó con una plaza vacía. En su centro, un mármol cubierto de flores marchitas. Y en el aire, la risa de César. No burlona. No amarga. Una risa tranquila. Despertó con lágrimas en los ojos. Y supo que, pasara lo que pasara, Roma viviría. Quizás no como él la soñó. Pero seguiría. El amanecer se filtró lentamente por los pliegues de la tienda. Bruto no dormía, pero mantenía los ojos cerrados, como si el peso del sueño fuera menos pesado que el de la realidad. Afuera, el murmullo del campamento comenzaba a despertar, como un animal herido que aún respiraba. Lucio entró en silencio, sosteniendo un cuenco con agua y pan. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Bruto abrió los ojos con calma. Gracias, dijo simplemente. Lucio asintió. No hacía falta hablar mucho aquella mañana. Más tarde, mientras los rayos del sol se alzaban sobre un cielo manchado por el polvo de la batalla, Bruto caminó entre los heridos. Muchos lo miraban con respeto. Otros bajaban la vista. Él les ofrecía una mirada serena, a veces una palabra breve, una mano en el hombro, un gesto humano en medio del dolor. Uno de los soldados, con la pierna vendada y el rostro cubierto de polvo seco, lo detuvo al pasar. ¿Cree usted, señor, que todo esto tuvo sentido? Bruto lo observó por un momento. No con condescendencia, sino con sinceridad. No lo sé, respondió con franqueza. Pero si no lo intentamos, entonces, ¿quién lo hará? El soldado asintió, y cerró los ojos. Aquella respuesta, aunque no era la que deseaba, parecía suficiente. Esa tarde, Bruto recibió noticias de Marco Antonio. Un emisario llegó a su tienda con una carta sellada. El joven portador del mensaje tenía la túnica rasgada y el rostro marcado por la fatiga. Bruto rompió el sello y leyó en silencio. Sus ojos se movían lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. ¿Una tregua?, preguntó Lucio, al notar su gesto. Bruto asintió. ¿Quiere negociar? Propone encontrarnos al anochecer, en la colina del Olivo. Lucio frunció el ceño. ¿Confiamos? Bruto dejó el pergamino sobre la mesa. No se trata de confianza, Lucio. Se trata de terminar lo que empezamos. El sol caía, dorando el horizonte, cuando Bruto cabalgó hacia la colina. Vestía su toga más simple, sin armadura. Un acto de voluntad, de palabra. No venía a luchar. Marco Antonio lo esperaba, también solo, con su capa ondeando al viento. El rostro endurecido, los ojos cansados. Se saludaron sin protocolo. Solo una leve inclinación de cabeza. Gracias por venir, dijo Marco Antonio. Aún quedan cosas por decir, respondió Bruto. Y muchas heridas por cerrar, añadió el otro. El silencio se posó entre ellos por unos segundos. Luego, Marco Antonio habló. Julio te quería como a un hijo. Lo sabes, ¿verdad? Bruto asintió lentamente. Y yo lo quise como a un padre. Pero Roma. Roma debía elegir. ¿Y elegiste tú por ella? La pregunta no era un ataque. Era un lamento. Bruto inspiró hondo. No. Elegimos, creyendo hacer lo correcto. Conversaron durante largo rato. No discutieron. No alzaron la voz. Dos hombres que compartían un dolor común y una historia dividida. Hablaron de César. De la República. De lo que vendría después. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Marco Antonio. Bruto miró al cielo, donde la primera estrella comenzaba a brillar. Lo que Roma nos permita. Ni más, ni menos. Al regresar al campamento, Bruto reunió a sus comandantes. Les comunicó la propuesta de Marco Antonio, un alto el fuego, una posible vía diplomática. Algunos protestaron. Otros asintieron con resignación. ¿Y si es una trampa?, dijo uno de ellos. Entonces caeremos con la dignidad de quienes no temieron al diálogo, respondió Bruto. No hubo más objeciones.
Esa noche, Bruto caminó solo hasta el templo improvisado del campamento, una tienda sencilla con un altar de piedras y una estatua pequeña de Minerva. Encendió una lámpara de aceite y cerró los ojos. Madre de la sabiduría, murmuró, guía mis pasos. No para salvarme, sino para no fallarle a Roma. El aceite chisporroteó, como si la diosa respondiera en su idioma de luz. A la mañana siguiente, los tambores no sonaron. No hubo señales de guerra. Los soldados permanecieron atentos, pero inmóviles. Desde la colina, Marco Antonio y sus hombres también observaban. Y entre ambos ejércitos, un espacio vacío, como un suspiro que aún no se atrevía a romper el silencio. Bruto se asomó al borde de su tienda. El viento movía su capa. El día estaba en pausa. Como si la historia entera esperara su decisión. Se volvió hacia Lucio. Prepárate. Vamos al Senado. Ahora. Sí. Si esto va a terminar, que termine donde todo comenzó. El camino hacia el Senado estaba desierto. Roma, aún sumida en la incertidumbre, parecía contener el aliento. Las piedras del foro, gastadas por siglos de pasos, devolvían el eco de los cascos de los caballos como si cada uno llevara consigo la memoria de antiguos imperios. Bruto avanzaba en silencio. A su lado, Lucio y otros 2 hombres de confianza. No había escolta militar. No había estandartes. Solo un grupo de ciudadanos que se dirigían hacia el lugar donde la historia había girado. El edificio del Senado, majestuoso a pesar de su desgaste, se alzaba solemne frente a ellos. Las columnas, altas como árboles sagrados, brillaban bajo el sol de la mañana. Un cuervo graznó desde lo alto. Luego, silencio. Bruto detuvo el paso antes de entrar. Observó la puerta de bronce, esa que tantas veces cruzó al lado de César. Recordó el tacto de su mano sobre su hombro, las palabras susurradas en latín antiguo, la confianza ciega que aquel hombre había depositado en él. Lucio notó el gesto. ¿Quieres que lo hagamos otro día? Bruto negó suavemente. No hay otro día para los que ya no dudan. Al entrar, la penumbra del edificio lo envolvió como un abrazo de piedra. Los mármoles fríos, las bancas vacías, el silencio expectante. Algunos senadores ya estaban allí, sus rostros marcados por el cansancio y la desconfianza. Marco Antonio también estaba presente. Se levantó cuando vio a Bruto, y por un instante, ambos parecieron ser nuevamente aquellos jóvenes que escuchaban los discursos de Cicerón con los ojos brillantes de ilusión. Bienvenido, Bruto. Gracias por esperar. Sabía que vendrías. Ambos se sentaron. Y lentamente, los murmullos comenzaron a llenar el aire. El debate no fue encendido. Fue lento. Reflexivo. Cada palabra, pesada. Como si todos los presentes comprendieran que aquel día no estaban decidiendo solo el futuro inmediato, sino el curso de generaciones. Bruto no pidió perdón. Pero tampoco buscó justificar con arrogancia. Habló con la voz tranquila de quien ha vivido cada consecuencia de sus actos. Hicimos lo que creímos necesario, dijo. No para vengarnos. No por odio. Sino por Roma. Un senador anciano, con la voz temblorosa, respondió. ¿Y ahora, qué harás tú por Roma? Bruto lo miró, y tras un largo silencio, dijo. Lo que me pida, incluso desaparecer. Afuera, la multitud comenzaba a congregarse. La noticia del encuentro en el Senado se había esparcido como el aroma del pan recién horneado. Hombres y mujeres esperaban con ansia, no una sentencia, sino una señal. Dentro, Marco Antonio pidió la palabra. Se levantó con lentitud y giró hacia los presentes. Muchos de ustedes me vieron como el heredero natural de César. Y quizá lo sea. Pero si eso significa repetir sus errores, prefiero ser simplemente un romano más. Miró a Bruto. La muerte no borra lo que construimos juntos. Bruto asintió, suavemente. El Senado, por mayoría, acordó la creación de un nuevo consejo temporal, una república restaurada, al menos en la forma. El pueblo necesitaba un rostro, una esperanza, algo más allá de las espadas y los nombres. Bruto y Marco Antonio serían parte de ese consejo. Pero Bruto sabía que su tiempo en Roma había terminado. Esa noche, el foro se iluminó con antorchas.
No había celebraciones, solo rostros pensativos, conversaciones en voz baja, y un aire de transición. Bruto caminó entre la gente como un desconocido. Algunos lo miraban con respeto. Otros, con una mezcla de temor y admiración. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó. Al pasar junto a una estatua de Rómulo, se detuvo. Recordó las palabras de César en una vieja noche compartida. Roma es como una llama, Bruto. Si no la proteges, se extingue. Pero si la abrazas demasiado fuerte, también te quema. Susurró para sí mismo. Tal vez, solo tal vez, hicimos ambas cosas. Cuando regresó a su casa, ya casi no quedaba luz. El fuego de la lámpara titilaba, como el último suspiro de un recuerdo. Lucio lo esperaba, sentado junto al escritorio. ¿Se acabó?, preguntó. Bruto lo miró. Cerró los ojos por un instante, respirando con calma. No. Pero comenzó algo distinto. Lucio se puso de pie y fue a buscar una jarra de vino. ¿Y ahora? Ahora, partiremos. Mañana. A las colinas. ¿Y Roma? Bruto sonrió suavemente. Roma nos recordará como quiera. Nosotros ya no somos dueños de la historia. En la madrugada, antes del alba, Bruto salió al jardín. El cielo estaba limpio. Ni una nube, solo estrellas. Caminó hasta el olivo antiguo y apoyó una mano en su tronco. Sintió la corteza áspera, la vida dentro, el tiempo detenido. Pensó en César. En su madre. En sus maestros. En cada instante que lo había convertido en quien era. Y en un susurro que solo los dioses podrían escuchar, dijo: Perdóname. Luego, en silencio, regresó a la casa. Y Roma siguió respirando. La salida de Bruto de Roma no fue anunciada con proclamas ni escoltas. Al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, él y Lucio abandonaron la casa silenciosamente, llevando consigo solo lo necesario. No había riquezas ni trofeos en su equipaje. Solo pergaminos, cartas y un puñado de recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Las calles estaban cubiertas por una fina neblina. Las sombras de los arcos y columnas se alargaban, danzando con los primeros rayos de sol. El murmullo lejano del río Tíber parecía despedirlos con melancolía. Durante varios días, cabalgaron sin rumbo fijo, atravesando campos dorados por el trigo y bosques donde los árboles susurraban con el viento. El silencio entre ellos era cómodo, como el de viejos amigos que ya no necesitaban llenar el vacío con palabras. A veces, al detenerse en una colina, Bruto se quedaba quieto, observando el horizonte. Allí, más allá de las montañas, quedaba Roma. Y aunque su corazón latía aún con la memoria de sus calles, sentía que su alma buscaba algo más profundo, un lugar donde sanar, donde entender. Una noche, acamparon junto a un lago. El agua reflejaba las estrellas como si el cielo se hubiese derramado sobre la tierra. Lucio, mientras encendía una pequeña fogata, rompió el silencio. ¿Crees que algún día volverás? Bruto no respondió de inmediato. Se tomó un momento, observando cómo una hoja flotaba sobre el agua. Volveré, dijo al fin, pero no como Bruto el senador, sino como un hombre cualquiera. Llegaron a una pequeña villa en las colinas de Alba. Un lugar escondido, rodeado de viñedos y olivares. La casa de piedra, antigua pero sólida, les fue ofrecida por un viejo amigo de la familia. Allí, Bruto encontró la paz que Roma no había podido darle. Los días transcurrían con una lentitud curativa. Por las mañanas, caminaba entre los viñedos. Por las tardes, leía a los clásicos, copiaba versos de Virgilio o meditaba sobre las palabras de Sócrates. Por las noches, bajo el techo estrellado, escribía. Su escritura no era para el Senado ni para la historia. Era íntima, para sí mismo, para el futuro que aún no existía. En sus pergaminos hablaba de Roma, de César, de la libertad, pero también de las culpas que el tiempo no aliviaba. Lucio se convirtió en su sombra y confidente. Le llevaba pan fresco de los campesinos cercanos, le contaba las pequeñas noticias del pueblo, una boda, el nacimiento de un niño, la llegada del invierno. Aquí la vida es simple, decía Bruto una tarde, mientras observaban a unos niños correr entre los olivos. Y sin embargo, tiene una belleza que en Roma habíamos olvidado. Quizás sea porque aquí nadie busca poder, respondió Lucio.
O quizá, añadió Bruto con una sonrisa triste, es porque aquí nadie teme perderlo. Los años comenzaron a pasar. Bruto envejecía con serenidad. Su cabello, ahora totalmente gris, caía en mechones sobre los hombros. Su mirada había perdido el fuego de la juventud, pero había ganado profundidad. En su rostro ya no se leía tensión, sino contemplación. Una mañana, recibió una carta. El sello era conocido, Marco Antonio. Las palabras eran pocas, pero cargadas de nostalgia. Han pasado casi 10 años desde aquel día. Roma ha cambiado, y yo con ella. No sé si lo que hicimos fue correcto. Pero sí sé que tú fuiste el único que no actuó por ambición. Si un día deseas regresar, encontrarás una ciudad distinta, pero un amigo igual. Bruto acarició el papel con los dedos. Lo dejó sobre la mesa, sin responder de inmediato. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, Bruto soñó con César. Estaban en una sala iluminada por antorchas. Julio César vestía su toga púrpura, pero no tenía la expresión altiva de los días del poder. Su mirada era suave. Se sentó frente a Bruto, y entre ambos había una copa de vino. Siempre supe que tu carga sería más pesada que la mía, le dijo. Bruto bajó la vista. ¿Me odias? César negó lentamente. No. Porque entendí que tú amabas Roma, incluso más que a mí. El sueño se desvaneció con los primeros rayos de sol. Al despertar, Bruto fue al escritorio y tomó una hoja nueva. Escribió. A veces, las decisiones más dolorosas nacen del amor más profundo. Y el amor, cuando es verdadero, no busca glorias, sino verdades. Luego, cerró el pergamino y salió al jardín. El olivo que había plantado en su primer año allí estaba alto, fuerte. Sus hojas temblaban con la brisa matinal. Bruto tocó su tronco con ternura. Sintió la savia viva, el pulso de la tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con paz. Los días en la villa se convirtieron en una secuencia suave, casi musical, como las notas de una melodía antigua que no necesita final. Bruto se había acostumbrado a la vida sencilla, al aroma del pan recién horneado por los vecinos, al sonido de las cigarras al mediodía, al crujido del viento entre los olivos. Pasaban las estaciones, y con cada una de ellas, el paisaje cambiaba con una delicadeza que Bruto aprendió a apreciar. En la primavera, las flores silvestres cubrían las laderas como mantos de colores, en el verano, el sol doraba la tierra hasta hacerla vibrar. El otoño traía tonos cálidos y una melancolía suave, mientras que el invierno llegaba con nieblas silenciosas que abrazaban la piedra antigua de la villa. Una mañana de otoño, Bruto salió a caminar solo. Sus pasos lo guiaron hasta una vieja ermita abandonada en lo alto de una colina. Era un lugar olvidado por el tiempo, cubierto de hiedra, pero aún firme. Dentro, encontró restos de frescos en las paredes, y sobre el altar de piedra, una lámpara rota. Se sentó allí durante horas, contemplando la luz filtrarse por las grietas del techo. Sintió que ese lugar era como él, herido, pero aún en pie. Prometió volver. Desde entonces, lo hizo cada semana. Con sus propias manos, limpió el polvo, arregló las piedras sueltas, y con la ayuda de Lucio, restauró la lámpara. No era un hombre religioso, pero en ese espacio silencioso, hallaba algo sagrado. Un día de invierno, mientras la villa dormía bajo una capa ligera de nieve, Bruto recibió la visita de un joven desconocido. Llevaba una carta lacrada. Al entregársela, el muchacho dijo: «Vengo de Roma. Me enviaron porque usted fue alguien importante». Bruto abrió la carta con manos tranquilas. Provenía de un grupo de filósofos y senadores jóvenes que buscaban consejo. Decían admirar su integridad, su honestidad, y querían escuchar su verdad sobre César, sobre Roma, sobre la vida. Durante un largo rato, Bruto no dijo nada. Miró al muchacho, que esperaba en silencio, y con voz pausada respondió: «Volveré a escribirles. Pero no les daré respuestas, solo preguntas. Porque las preguntas son las que nos enseñan a pensar». El joven asintió, y se despidió con respeto. Ese invierno fue largo, pero Bruto lo vivió sin tristeza. Empezó a escribir un nuevo manuscrito. Lo tituló Meditaciones sobre la sombra. No era un tratado político ni una biografía. Era un diálogo íntimo entre su conciencia y su recuerdo de César. Escribía por las noches, al calor de la chimenea.
La tinta fluía con la lentitud de los pensamientos profundos. Cada frase era una piedra colocada con cuidado en el puente entre el pasado y el presente. Lucio, aunque ya envejecido, lo observaba con afecto. Sabía que cada palabra escrita era una herida que cerraba, un perdón que se otorgaba. Una noche de luna llena, Bruto despertó inquieto. Salió al jardín, envuelto en su manto, y se sentó bajo el olivo. El cielo estaba despejado, inmenso. Las estrellas brillaban con una intensidad antigua. César susurró al viento: «Si el tiempo pudiera devolverte una sola noche, ¿nos habríamos comprendido?». El olivo crujió suavemente, como si respondiera. Al llegar la primavera, la villa se llenó de visitantes. Gente humilde, campesinos, poetas, y algunos jóvenes senadores. No venían buscando consejo, sino presencia. Querían ver al hombre que había estado en el centro del huracán, y había elegido el silencio. Bruto los recibía con paciencia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como lluvia en tierra sedienta. Roma no necesita mártires ni héroes, dijo una tarde a un grupo de estudiantes. Necesita hombres que escuchen. Porque solo quien escucha puede gobernar sin traicionar. Lucio enfermó ese verano. Su cuerpo, cansado, ya no respondía como antes. Bruto cuidó de él como un hermano, con ternura y gratitud. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las contraventanas, Lucio tomó la mano de Bruto y murmuró: «Gracias, por no haber huido de la vida». Y cerró los ojos, con una sonrisa serena. Bruto lo enterró junto al olivo. No hizo ceremonias. Solo colocó una piedra tallada con una inscripción sencilla. Aquí descansa quien eligió la lealtad por encima del miedo. Los años pasaron sin prisa. La barba de Bruto se volvió completamente blanca. Sus pasos eran lentos, pero su mente seguía lúcida. Siguió escribiendo, enseñando, sembrando. Una tarde, una niña del pueblo se le acercó. Le entregó una flor silvestre, y dijo: «Mi madre dice que usted hizo llorar a Roma, pero también la hizo pensar». Bruto rió con suavidad. «Si es verdad, entonces, no he vivido en vano». Y con esa frase, regresó a su escritorio, donde aún quedaban páginas por escribir. La noticia llegó una mañana cualquiera, como una brisa inesperada entre los viñedos. Un mensajero traía cartas de Roma. Esta vez no eran solicitudes, ni discursos ni invitaciones a debates filosóficos. Eran invitaciones personales. Uno de los jóvenes senadores, ahora ya un hombre de mediana edad, organizaba un encuentro especial en la ciudad, una conmemoración para reflexionar sobre las raíces de la República, sobre los hombres que habían marcado su historia con sombras y luces. Bruto, que no había puesto un pie en Roma desde hacía décadas, leyó la carta sin cambiar de expresión. La sostuvo entre sus manos mucho tiempo, como si la textura del pergamino pudiera responderle a lo que su alma no sabía. Esa tarde, caminó solo hasta la vieja ermita restaurada. El viento era suave, y las golondrinas danzaban en el cielo abierto. Dentro del pequeño recinto, las paredes guardaban el eco de oraciones antiguas, pero también de silencios más recientes, de pensamientos susurrados entre el polvo y la piedra. Se sentó frente al altar, donde había colocado una lámpara de aceite. La encendió, y en el parpadeo cálido de su luz, murmuró: «¿Volver? ¿Después de todo este tiempo?». Su voz no buscaba respuesta, sino comprensión. Durante los días siguientes, la idea de regresar lo visitaba como una sombra amable. No había miedo, ni expectativa. Solo una curiosidad profunda, un deseo de cerrar un ciclo. En una conversación con una anciana del pueblo, Bruto habló de Roma por primera vez en años. «Allí dejé un pedazo de mí», dijo con voz tranquila. «Pero aquí, lo encontré de nuevo, y en paz». La mujer, sabia en su silencio, le ofreció una taza de infusión caliente. «A veces», respondió, «uno necesita mirar hacia atrás no para volver, sino para saber cuánto ha caminado». Finalmente, Bruto decidió escribir una carta de respuesta. No confirmó asistencia, pero tampoco la negó. Su mensaje fue breve. Tal vez no sea el momento de que el cuerpo vuelva. Pero las palabras, como puentes, pueden llegar antes que los pasos. Y junto con su carta, envió un pequeño libro, sus meditaciones sobre la sombra, el manuscrito que había escrito en las noches de invierno. En él hablaba de César, de Roma, de la traición, de la libertad, pero sobre todo, del perdón. Los meses siguientes transcurrieron en una calma aún más serena.
Los campos dieron buenas cosechas, los niños del pueblo comenzaron a visitarlo con más frecuencia, escuchando sus relatos como si fuesen leyendas antiguas. Él no hablaba de batallas, sino de decisiones. No de conquistas, sino de consecuencias. Una tarde, sentado bajo el olivo donde yacía Lucio, Bruto empezó un nuevo texto. Esta vez no era para él, ni para los senadores, ni para la historia. Era para un niño o niña desconocida, de un futuro aún lejano, que alguna vez encontraría sus palabras. Querido lector, escribió, quizá no conozcas mi nombre, ni el de los hombres a los que amé o herí. Pero si alguna vez debes decidir entre el honor y el poder, entre la justicia y la gloria, elige el silencio. Porque en el silencio es donde nacen las verdades más profundas. Pasaron las estaciones. El cabello de Bruto, ya blanco como el mármol, caía en mechones suaves sobre sus hombros. Caminaba más lento, pero aún con dignidad. En las noches, encendía su lámpara de aceite y dejaba que la pluma hablara. Una noche, en la que el cielo parecía más cercano que nunca, Bruto soñó. Estaba en una Roma distinta, sin muros, sin mármol. Solo columnas de luz. Allí, sentado sobre una piedra lisa, lo esperaba Julio César. Vestía de blanco, sin insignias, sin poder. ¿Tanto tardaste?, preguntó con una sonrisa serena. Bruto se sentó junto a él. No sabía si debía volver, respondió. ¿Y ahora que lo hiciste, qué sientes? Que al fin entendí. César asintió. Lo hicimos lo mejor que supimos, Bruto. Y lo que no entendimos en vida, quizá ahora sí podamos. El sueño se desvaneció como el humo de un incienso, lento, suave. Al amanecer, el corazón de Bruto ya no latía. Lo encontraron en su escritorio, con la cabeza inclinada sobre un último pergamino inacabado. A su lado, una hoja suelta decía simplemente: la libertad sin amor es tiranía del alma. La justicia sin compasión es solo venganza vestida de virtud. Y la verdad es un espejo que solo se puede mirar en paz. El pueblo entero se reunió para honrarlo. Lo enterraron bajo el olivo, junto a Lucio, donde el viento hablaba en susurros y las raíces abrazaban el pasado. Sobre su tumba, tallaron: aquí descansa Marco Junio Bruto. No el traidor, sino el que amó demasiado. Y así, entre las colinas y la bruma, se cerró el ciclo de un hombre que fue historia y sombra, traición y redención. Pero sobre todo, humano. Pasaron los siglos. Las ciudades cambiaron de nombre, los imperios se alzaron y cayeron, y las estatuas de mármol se desgastaron con la lluvia y el viento. Pero en una pequeña colina cubierta de olivos antiguos, donde el silencio tiene el peso del tiempo, aún quedaba algo intacto, la memoria. Un día, un joven historiador, viajero y soñador, llegó al lugar. Llevaba consigo un cuaderno, una pluma y el deseo de entender aquello que nunca se enseñaba del todo en las escuelas. Los aldeanos lo guiaron hasta un viejo árbol de raíces profundas. A sus pies, una lápida simple, apenas visible, decía: aquí descansa Marco Junio Bruto. No el traidor, sino el que amó demasiado. El joven se sentó a la sombra del olivo y abrió su cuaderno. Comenzó a leer en voz baja fragmentos de textos encontrados en viejas bibliotecas, cartas, reflexiones, oraciones escritas en tinta ya desvanecida. En cada palabra, sentía la presencia de un hombre que había sido más que una figura histórica, había sido humano. No fue la traición lo que definió su vida, murmuró el joven, sino el peso de amar un ideal por encima de sí mismo. Las hojas del olivo susurraron como si quisieran asentir. El viento sopló, suave, como una mano que acaricia. En ese instante, el joven entendió que Bruto no había buscado poder. Había buscado sentido. Y en su búsqueda, había encontrado dolor, pero también redención. Años después, el historiador publicaría un libro. No uno lleno de fechas, guerras y tratados, sino de emociones, preguntas y silencios. Lo tituló La última noche, y en su dedicatoria escribió: a todos los que han dudado, amado, fallado y perdonado. Porque la historia también se escribe con el corazón. Y así, la historia de Julio César y Marco Junio Bruto no quedó atrapada en los mármoles del foro ni entre los estantes polvorientos de la historia oficial. Se convirtió en un susurro entre los olivos, en un relato que vive en la voz de quienes aún, siglos después, buscan comprender. Porque al final, no fue la muerte de César la que marcó la eternidad. Fue la humanidad de quienes lo rodearon. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Nos encantaría saber qué sentiste al escucharla. Y si deseas seguir explorando relatos calmados, emotivos y llenos de alma antes de dormir, suscríbete al canal. Aquí siempre habrá una historia esperando por ti. Buenas noches, y que los ecos del pasado te susurren con suavidad al oído.